Aleluya. ¿Listos para terminar este día precioso? Adorando y escuchando la palabra del Señor. Estamos listos aquí. Aleluya. Oremos a Dios y bendigámosle con todo nuestro corazón. Señor Jesús, gracias te damos por todo lo que tú has soñado hacer en este tiempo con la tierra, con nosotros, Señor oh Dios. Queremos prepararnos para grandes cosas, Señor oh Dios. Declaramos, Padre, que se abren las puertas de los cielos, Señor oh Dios. Aleluya. Hoy queremos ver cómo suenan alabanzas en las calles. Hoy queremos ver, como dice este cántico, cantos de esperanza y de regocijo, Señor. La gente danzando, sabiendo que tu justicia, la justicia de tu reino se establece, Señor oh Dios, en medio de la tierra. Aleluya. Eso declaramos, Señor, en esta noche. Declaramos, aleluya, que las montañas tiemblan, que los océanos braman, Señor, porque tú, Señor Jesús, te has levantado en victoria, porque tú, Señor oh Dios, estás por venir. Te glorificamos. Han temblado las montañas, el océano bramó, cuando las gentes cantaron a Jesús el vencedor. Han temblado las naciones cuando las almas perdidas comenzaron a cantar a Jesús el Salvador. Y vemos que tu Dios te mueves en las naciones como un río. Las almas volverán a Cristo. Abran las puertas del cielo, preparen camino para el Señor. Ábranse las puertas, óigase alabanza, suenen cantos en las calles, cantos de esperanza y de regocijo, danzaremos en justicia. Aleluya. Lo declaramos. Han temblado las tinieblas ante el santo de los santos, las corrientes como un río, nuestro quebranto lavado. Y vemos tu mano moverse, el jubileo está llegando, las almas ya vuelven a Cristo. Abran las puertas del cielo, preparen camino para el Señor. Ábranse las puertas, óigase alabanza, suenen cantos en las calles, cantos de
Se abren las puertas. Ahora se abren las puertas. Y se oiga ahora alabanza en las naciones. Así lo declaramos. Las calles se llenan de cánticos de alabanza, de cantos de esperanza, de cantos de regocijo. En el nombre de Jesús declaramos avivamiento, un despertar espiritual en todas las naciones. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque lo que has soñado y querido para este tiempo y para este mundo, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Buenas noches a todos. Un abrazo muy grande. De verdad que Aleluya. estamos muy contentos de contar con este nuevo tiempo. Que podamos tener un buen compartir de la palabra del Señor. Que podamos disfrutar, pastor, de esta palabra pues que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Ah, bueno. Está bien. Estamos compartiendo Efesios 4. Estamos compartiendo esta palabra que nos parece hermosa con respecto a lo que debe ser nuestra manera de vivir, ¿no? Estábamos hablando de la unidad del Espíritu. Estábamos hablando de cómo nosotros debemos manifestar esa unidad, vivir en esa unidad, en esa comunión. Pero luego entramos a hablar sobre lo que Jesús ganó por nosotros. Dice la palabra, subiendo en lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y estábamos explicando en la tarde cómo el Señor realmente ha llevado toda esta esclavitud de la muerte. Él bajó allí al infierno prácticamente, al Hades, y hizo justicia por nosotros, nos obtuvo justificación para nosotros ante el Padre y ajustició todos los pecados de la humanidad. Y cómo Él se levanta y después de presentarse durante 40 días a la gente, Él se levanta victorioso, asciende a los cielos, pero dice la palabra, y dio dones a los hombres. ¿Y cómo se cumplió esta palabra? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos primeramente allí en el aposento alto, el día del Pentecostés, y repartió las manifestaciones del Espíritu Santo primeramente, pero cuando dice sobre todo dio dones a los hombres, se está refiriendo más que nada a los 5 ministerios, y Dios levantó de sus mismos apóstoles y otros más que empezaron a levantarse en el tiempo de la iglesia primitiva, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que vinieron ¿a qué? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Fueron levantados y desde ese tiempo se empezaron a levantar hombres, mujeres de Dios, pero después eso como que se perdió a lo largo de la historia de la iglesia. Tristemente se perdió este modelo que Dios había establecido, que Jesús había dejado. Y en los postreros tiempos el Señor volvió a restaurar, empezó a restaurar los 5 ministerios en el mundo, ¿no? Como en los años 50 empezó a restaurar el ministerio evangelístico, ¿no? Fuertemente en el mundo, como grandes hombres de Dios fueron levantados, entre esos el gran evangelista Billy Graham, ¿no? Que fueron levantados para hacer reuniones multitudinarias y ganar muchísima gente para el Señor. Ese fue uno de los primeros dones de Cristo que empezaron a ser levantados, ¿no? Del evangelista. Luego el Señor empezó a levantar el ministerio pastoral ya en los años 60, más fuertemente. El ministerio pastoral empezó a ser fortalecido porque se veía más la iglesia como un gobierno más congregacional que pastoral. Entonces se le empezó a devolver el lugar que el pastor debe ocupar en el gobierno de la iglesia.
y en el pastoreo, pues en el cuidado de la iglesia muchísimo más claro, aunque no es porque no se hiciera antes, pero ya era mucho más reconocido como tal. Luego ya en los años 70 se empezó a levantar fuertemente el ministerio, la enseñanza y los maestros de la palabra. Los maestros de la palabra se caracterizan no solamente porque enseñan la palabra, sino porque ellos la escrutan, estudian a tal profundidad y tienen una revelación de Dios tan profunda y una forma de enseñar e impartir la enseñanza de la palabra a las personas que trae mucha claridad y revelación, ¿no? Al cuerpo de Cristo, y establece muchos principios muy claros y contundentes a la iglesia del Señor. El Señor levantó luego en los 80 el ministerio profético, y es cuando el Señor empezó a levantar fuertemente o a restaurar fuertemente también en el mundo la alabanza y la adoración, ¿no? Antes la alabanza y la adoración eran consideradas como un entremés, por decirlo menos. En las reuniones cristianas se cantaban unos himnos o se cantaban unos coros, como llamábamos nosotros en la antigüedad, y simplemente eran solo como una entrada, como muchos lo decían aún públicamente en las reuniones. Ahora sí viene lo importante de la reunión, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Y lógicamente la palabra del Señor tiene muchísima importancia, pero igualmente importante es el mover del Espíritu Santo en medio de la adoración, ¿no? Amén, amén. En medio de la alabanza y de la adoración. Entonces allí empezó el Señor a restaurar, en medio de ese mover, empezó a restaurar el mover profético. ¿Sí? En los años 80 fuertemente se levantó ese mover profético, y es muy diferente, como decía el pastor Eduardo la vez pasada, nos explicaba claramente cómo es de diferente, ¿no? El ministrar canciones como en un estilo concierto, ¿no? Un concierto cristiano que es muy bueno, y es muy bueno tener una música en la iglesia que sea horizontal, que sea llegando a las personas, ¿no? Llegando a los sentimientos, a las emociones de las personas, y esto se usa más que todo a nivel evangelístico, de modo que las personas sean conmovidas y lleguen al Señor, pero también es necesaria una música vertical, ¿no? No solo horizontal, que toque el corazón de las personas, sino ante todo que toque el corazón de Dios. No porque este estilo de concierto no toque el corazón de Dios, claro que sí, pero tiene un propósito más evangelístico. Pero el Señor en los 80 empezó a restaurar un estilo de adoración que era ya más vertical, ¿no? De traer lo profético, de traer lo de los cielos a la tierra, unir el cielo con la tierra y empezar a cantar los cánticos que el Espíritu traía, y no solo los cánticos ya aprendidos, las canciones ya aprendidas, aún los himnos ya aprendidos, sino también cánticos nuevos, ¿no? Cánticos proféticos, y ahí es donde empezó ese mover, en donde Dios empezó a restaurar la alabanza, la adoración, y a traer esa impartición del Espíritu Santo a través de la música. Entonces son dos estilos muy diferentes, ¿no? Que podemos usar en la congregación, y ambos los podemos usar, pero el Señor restauró esto y lo ha venido puliendo, y lo ha venido usando cada vez más fuerte este mover, y conocemos hoy en día ministerios preciosos en el mundo que se mueven fuertemente en lo profético, ¿no? Y cantan lo que el Señor quiere que en el momento sea impartido para la iglesia. Bueno, esto fue la restauración de lo profético. Y en los 90 vino la restauración de lo apostólico, ¿no? El reconocer de que en la iglesia se necesitan generales de Dios, se necesitan hombres que tengan una autoridad, no solo a nivel de su congregación, sino a nivel de muchas congregaciones, que Él pueda guiar, que Él pueda dar una palabra y, como se dice, establecer principios muy específicos de dirección para la iglesia, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra que cuando comenzó la iglesia, ellos se levantaron sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y no se refiere a que este ministerio solamente estaba para
apóstoles en el comienzo de la iglesia en el tiempo de Jesús, sino es un ministerio que Dios quiere que usarlo en este tiempo. Y tal vez, como muchas veces pasa, tendemos por los excesos de irnos a extremos o a un extremo o al otro, empezamos como a tergiversar las cosas que son muy claras en la palabra de Dios, de cómo se deben guiar. Pero a pesar de eso y de como descompensaciones a veces que ha tenido la iglesia y como exageraciones sobre énfasis en cosas que no debe hacer, a pesar de que ha habido errores, yo sé que el Señor en este tiempo está como ubicando bien las cosas de tal modo que realmente fluyamos en el propósito claro y perfecto del Señor. Entonces decíamos en la tarde, Dios ha dejado estos 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Y la palabra perfeccionar, decíamos, significa llevar a la madurez, llevar a la madurez. El significado más exacto de esa palabra y en el griego es como cuando una persona viene con el hueso partido, por ejemplo, de un brazo, y se le entablilla o se le enyesa, ¿cierto? Y se pone el hueso en su lugar y se espera que el hueso sea soldado. Eso es lo que significa realmente perfeccionar allí en este texto. O sea, es como llegar a ubicar el hueso y sanar a la iglesia de tal modo que pueda ser útil en la obra del ministerio y en la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero continuar ahí en el versículo 13. Eso es toda una historia, ¿no? El pastor dio toda la historia de la iglesia. En 5 minutos. En 5 minutos la Que historia mientras de la él hablaba yo restauración. pensaba y se me venía, no sé, tú me corregirás si yo estoy mal, si estoy equivocada, Si estás mal, no mentira. pero pensaba yo en el tabernáculo de reunión, ¿no? Que estaba con tabernáculo de diferentes, Moisés. el tabernáculo que era el tabernáculo de reunión de ellos, que ellos pueblos, lo asimilaba yo, que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Bueno, sí. Pensaba Es que yo por en lo mi que corazón. está estudiando en este tiempo el tabernáculo, entonces todo le habla acerca del Todo tabernáculo. se me mueve. No, de verdad, pero yo lo pensé. Dije, vea que hubo diferentes Muebles. muebles y de pronto los diferentes moveres que cada uno le da a uno que Bueno, al otro. eso, si lo recuerdas, fue a una clase nos enseñaban sobre los moveres No de se me Dios olvidó. en el tabernáculo. Y por Pero eso de pensaba yo en pronto, este momento sí, eso, claro. ¿no? Sí, cada uno, esa es otra enseñanza también muy hermosa, como cada uno de los lugares y muebles representan restauraciones de cosas de Dios para estos últimos tiempos. Entonces, lo primero fue allí el altar de bronce, ¿no? Lo que tú encuentras a la entrada del tabernáculo es el altar de bronce que habla sobre la salvación, que fue lo primero que en la Reforma con Martín Lutero fue restaurado, el justo por la fe vivirá. ¿No? Entonces fue la primera restauración, la cuestión de la salvación, la doctrina de la salvación, sí, de que somos salvos por fe. Luego viene la fuente de bronce en el mismo atrio que habla sobre el bautismo, ¿no? Fue restaurado el principio del bautismo. La gente antes, cuando comenzaron, no se bautizaban y a través de esta revelación empezó el bautismo y allí pues se mencionan las diferentes misiones y denominaciones que empezaron a surgir con base a las restauraciones que fueron habiendo en la iglesia. Adentro del lugar santo tenemos el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Entonces el candelabro habla de la restauración ya finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX de lo pentecostal. Se le llamó pentecostal aludiendo al día de Pentecostés y cómo las lenguas fueran repartidas sobre las personas. Entonces empezó la restauración de los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Y la mesa de los panes, bueno, más adelante en los años 50 se restauró mucho más el mover carismático y luego en la mesa de los panes viene a representar la restauración de la enseñanza de la palabra, ¿no? Que es lo que acabamos de mencionar, y ya listos para pasar al lugar santísimo está la restauración de la alabanza y la adoración. Miremos que ese mover de la alabanza y la adoración no es el final, queda todavía un lugar más profundo que ir adentro y es el lugar de la presencia del Señor, que era el lugar santísimo
donde estaba el arca del pacto. Amén. Entonces está diciendo que este mover de la alabanza y la adoración nos aboca o nos deja ahí listos para experimentar una gloria de Dios sin precedentes, que es lo que Amén. estamos soñando para estos Amén, últimos así es. tiempos, un avivamiento como nunca sobre las naciones que se va a venir, ¿no? Y que es lo que de pronto vamos a experimentar, ¿no? Así es. Y voy a ver si logro entonces leer algo. Sí, porque de ya ya se nos va acabando el tiempo. ya se le fue. Y dice el versículo 13, 4:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, el propósito de Dios con perfeccionar a los santos, con llevar a que cada uno asuma su lugar, ¿no? De su llamado y su ministerio en el cuerpo de Cristo, es que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, a tener todos nosotros como una unidad que solo el Espíritu Santo puede traer, ¿no? Una unidad de fe, de creer en el Señor y del conocimiento de Dios, ¿no? Del conocimiento de Dios. A un varón perfecto, ¿sí? Se le llama un varón perfecto, es como cuando llega un hombre maduro, ¿no? Que llega como, por decir algo, los 35 años y ya, mejor dicho, ha llegado al límite o a la plenitud de él como persona, ¿no? Entonces, eso es lo que se le llama un varón perfecto, y eso es lo que quiere el Señor con la iglesia, que llegue a un nivel de madurez, ¿sí? Y por eso dice enseguida, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? De la plenitud de Cristo. O sea, ¿de qué le sirve Cristo ser una cabeza espectacular de la iglesia, pero el cuerpo ser raquítico y enfermo, ¿cierto? No, el Señor quiere que esté robustecido a su venida, el cuerpo de Cristo, la iglesia esté a la medida de Cristo, le dé la talla a la cabeza que nos corresponde, ¿no? Amén. No sea como una colombina, ¿no? Una cabezota y un palito, ¿no? Sino sea un hombre perfecto. Y dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? O sea, ya no seamos personas que inmaduras en el Señor, como que somos inconstantes en las cosas de Dios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombre, o sea, por inventos, como trampas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahí nos está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, que iba a ser una de las señales tan fuertes de los últimos tiempos, era el engaño tan tremendo que se iba a soltar sobre el mundo. Entonces está diciendo aquí claramente de que el Señor nos lleva a crecer, a madurar en el Señor y en el conocimiento y en la fe. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos engañar por estos hombres que el enemigo va a usar como falsos maestros, falsos profetas, sino que siguiendo la verdad en amor, y ahí ya vamos terminando, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor, no solo verdad, sino equilibrada con amor, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, de quien todo el cuerpo bien concertado, que era una cita que decías la vez pasada, de quien todo el cuerpo bien concertado, y escúchame, y es el último versículo que quiero leer y con esto terminar, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ese es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Como el Todos Señor... son los favoritos tuyos. No, todos no. Pero este me encanta lo que dice, ¿no? El cuerpo bien concertado, escucha bien esa palabra, como un concierto. ¿Qué pasa en un concierto?
por ejemplo, sobre todo en un concierto de música clásica, ¿no? ¿Cuántos instrumentos hay? Una cantidad, ¿cierto? Violines, los vientos, los instrumentos de percusión, y es una orquesta maravillosa, ¿cierto? Todos así están sentados, un montón de personas, cada uno con su instrumento, pero no dice, bueno, comencemos el concierto y todos empiezan a sonar ese instrumento a lo más que dé y el que más suene. No, de eso no se trata. Una partitura, ¿no? Tiene que haber una partitura, ¿cierto? Unos a veces se quedan callados mientras los otros suenan, ¿cierto? Y esperan su momento para sonar en el momento en que la partitura indica que ellos deben entrar. Y así deben ser los ministerios. Los ministerios no es que todos fluimos al tiempo y todos queremos oírnos y que nos escuchen porque es que soy el ungido del Señor y nos vean mi ministerio, vean a mi gente. No. Es donde unos a veces tienen que esperar que los otros vayan y hagan la obra y luego esperan otros y otros y vamos funcionando alternadamente en concierto, ¿sí? Entonces el concierto significa que hay una concertación, hay una armonía. Hay una armonía en el mover y yo declaro esa armonía para estos últimos tiempos en los ministerios de la Iglesia de Cristo levantándose en el mundo, porque es lo que el Señor está haciendo, concertando todo el ministerio de la Iglesia de Cristo a nivel mundial, a nivel de todas las naciones. Y dice el cuerpo de Cristo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿no? Y eso lo repite Pablo en otra carta que habla sobre los ligamentos, ¿no? Y los ligamentos o las coyunturas, si tú lees un libro de medicina, te enseña que las coyunturas o los ligamentos son los que alimentan las articulaciones y los que proveen el alimento para que el cuerpo crezca. ¿Y de qué hablan las coyunturas? ¿De qué hablan? De las relaciones que deben haber entre los hermanos. Así como el codo es una articulación y tiene sus coyunturas, tiene su coyuntura, ¿cierto? Se une el brazo con el antebrazo, ¿cierto? Así yo debo unirme para que pueda funcionar el cuerpo. Imagínate el cuerpo sin coyunturas, no tendría movilidad, sería un palo, ¿cierto? Partes. Serían partes o sería todo rígido, porque no habría la coyuntura que ayuda a flexionar los miembros. A cumplir el propósito. A cumplir el propósito. Porque yo puedo correr, porque yo tengo movilidad en mi cuerpo, porque mis coyunturas me ayudan a mi movilización. Eso es lo que hacen las relaciones en el cuerpo de Cristo. Permiten la movilidad. Por eso me gustaba una frase que usaba el pastor Andrés, o usa el pastor Andrés, que dice, el pastor de la iglesia o es la clave o es el clavo, ¿no? O permite que las cosas funcionen o bloquea todo para que no funcione. Y este es un tiempo en donde el Señor está ajustando los ministerios para que sean ministerios que permitan que el cuerpo funcione. No se bloquee, no encuentren los mismos ministros, las mismas cabezas de ministerio bloqueo, ¿no? Sino que permita que fluya el cuerpo y haya movilidad, ¿cierto? Porque o de lo contrario el cuerpo va a ser rígido y no va a tener funcionabilidad. No solamente el pastor, sino yo pienso que los ministerios en sí, ¿no? Porque es que a mí me parece muy, muy triste a veces, como no sé, no, como que yo no veo una unidad de lo que uno dice y uno lo que ve. Hay ministerios que se mueven y mueven lo suyo, ¿no? Mis adoradores, mis cantores, mis predicadores, y tú eres muy lindo, muy precioso y tienes una unción, pero tú allá. Exacto. Yo necesito lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Y entonces uno dice, entonces, ¿dónde está el cuerpo? Exacto. ¿Sí? Si yo estoy promocionando lo mío, pues realmente no estás promocionando el reino. Exacto. El reino es que tú tienes, yo veo un talento en ti y yo cuento contigo. Yo digo, ven, él no me va, o sea, la persona no me va a quitar el lugar, no me va a quitar la posición, no sino temor. Es como contar. Pero yo no tengo por qué estar promocionando todo lo mío. Ay, es que lo mío, es que vamos a hacer, es que vamos a tener. A mí eso me parece. O yo me uno contigo si haces lo que, sí, lo que a mí yo me quiero. gusta y como yo quiero. Entonces, eso no es coyuntura. Me parece Eso no que es eso el es reino, funcionar como un dices tú. dedo allá solo.
allá está y pues Exacto. muy chévere, muy rico y muy bueno y tienen unción y uno dice muy bonito y todo, Claro. pero ¿y dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo Así es. funcionando? Entonces a veces me parece que esa actitud de tú tienes una unción muy linda y todo, pero tú allá, no, no, aquí con nosotros no, entonces a mí eso no me suena congruente con la palabra del Señor. Exactamente. Entonces, pues nosotros tenemos que tener una congruencia con lo que dice la Amén. Biblia, ¿no? Así es. Entonces me parece pues a mí que eso sería muy importante pues Y eso es tenerlo en lo que cuenta. estamos tratando pues de decir, de lo que el Señor está restaurando. Y por eso yo digo que este es un nuevo tiempo para la iglesia. Un tiempo en donde la iglesia o se mueve en lo que el Señor dijo que era la iglesia. Y si, perdóname lo que te voy a decir, pero si el Señor encuentra ministros que van a persistir en su misma actitud de no abrirse al cuerpo de Cristo, van a ser relevados, ¿sí? O cambias o te cambian, ¿sí? ¿Quién te cambia? Dios te cambia. Amén. Y pone a alguien que sí haga lo que Él quiere hacer para este último tiempo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo en donde Dios está ajustando las coyunturas, está poniendo hueso con hueso, está poniendo miembro con miembro que deben trabajar. A veces personas que son de otras misiones, personas que son de otro modo de pensar, de pronto de otra formación, digamos, de su educación cristiana, y sin embargo van a estar juntos trabajando. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios que estuvieran juntos en conexión para poder hacer el reino de Dios. Y por eso dice aquí la palabra, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Porque así como en el cuerpo de Cristo, no todos los miembros tienen la misma función. La mano tiene una función, el ojo tiene una función, el pie tiene otra función, el oído. Cada miembro del cuerpo tiene una función y necesitamos al cuerpo funcionando todo, funcionando como debe funcionar en lo que le corresponde hacer. Amén. Y dice, si esto pasa, si cada miembro está cumpliendo con su función, recibe el cuerpo crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces el cuerpo crece. ¿Cuál es el resultado de que, como dice mi esposa, que no haya ese egoísmo, que no haya ese egocentrismo, que no haya ese deseo de reconocimiento? ¿Cuál es el resultado? Crecimiento. Crecimiento, el cuerpo crece, el cuerpo se edifica en amor, el cuerpo de Cristo se edifica en amor y se va a edificar, y declaramos eso en esta noche. El cuerpo de Cristo ya va a ser otra cosa. La iglesia de Cristo entra en este tiempo en un proceso diferente, en lo que Dios siempre soñó, en lo que Dios siempre quiso. ¿Por qué? Porque Dios nos está volviendo a esa iglesia original, lo que Él dejó, lo que Él instituyó a través de los apóstoles, y fue la iglesia de Jerusalén y fue la iglesia de Antioquía. Eso es lo que el Señor quiere devolver, ese principio, esa esencia original de lo que es la iglesia de Cristo. Entonces vamos a orar. Vamos a terminar esta noche pidiéndole al Señor, Señor, levanta otra vez tu iglesia en tu diseño, en como tú la soñaste, como tú la concebiste. Aleluya, en tu corazón, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, te pedimos, Señor, oh Dios, que este sea el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, que este sea el tiempo de la restauración de todas las cosas, aún de tu iglesia. Aún tu iglesia sea restaurada, es decir, vuelva al punto de origen, vuelva al punto que se perdió, en donde aquello, Señor, que de pronto no habíamos tenido en cuenta, ahora se tome en cuenta y la iglesia se canalice, se enfoque, Señor, hacia lo que realmente fue llamada a hacer. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el Señor de la iglesia, eres la cabeza de la iglesia. Y aunque han venido otros queriéndose enseñorear de ella, tú eres el Señor, porque tú la ganaste con tu sangre, porque tú, Señor, oh Dios, resucitaste entre los muertos y la hiciste nacer y le diste vida por tu Espíritu Santo. Así que nadie puede apropiarse de tu iglesia, porque tu iglesia es tu iglesia y nosotros simplemente somos administradores, Señor, oh Dios, de aquello, Señor, que tú ganaste con tu sangre, Señor. Bendecimos para este tiempo la iglesia y declaramos que cobrará
sentido de propósito Amén. y cumplirá, Señor, oh Dios, ese propósito aquí sobre la tierra para estos últimos Aleluya. tiempos. Y ahí donde estás, mi hermano, comprométete con Dios y dile: sí, Señor, yo quiero ser de esos Gracias. ministros que Así tú es. uses en este último Así tiempo, es, Señor, oh Dios, Así es. para lograr que tu reino se extienda aún más. Gracias, Y ahora a Padre. través de las Gracias, redes, Señor. y ahora a través de ministerios que antes no conocíamos, formas de hacer el ministerio de un modo Sí, diferente. Señor. Así Señor, es. revélanos las maneras. Dile al Señor: revélame, Oh, Señor, sí, Señor. maneras de hacer que el Amén. reino se extienda aún Oh, más. sí, Señor. Porque aquí están mis manos, aquí está mi Amén, corazón, amén. aquí está mi vida. Úsame Bendito para sea este tu tiempo. nombre. Te lo pido Aleluya. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Les agradecemos por conectarse con nosotros. Mañana nos vemos a las 9 en punto. Eso es. Tenemos una celebración como iglesia especial y queremos que todos puedan, Amén. inviten a otras personas, inviten a sus familiares, véanlo con la familia, con aquellos que conocen, los que no conocen, y celebremos junto la presencia del Señor. Mañana, domingo, va a ser un tiempo especial de levantar el nombre del Gloria a Señor Dios. con una palabra bien nutrida y con un tiempo especial. Así es de que comparte, invita a otros. Y te amamos, te bendecimos y un abrazo de parte de nosotros muy grande. Amén, amén, les bendecimos, les amamos con todo el corazón. Ve a descansar con esta palabra en tu corazón y dile: Señor, sigue revelándome más, porque sé que tienes más para mí. Dios te bendiga.